La oración Dios de les fe y sus bendiga, nuevamente críticos. estoy con ustedes. Hoy quiero compartirles una oración, quiero platicar acerca de una oración bien famosa que se le conoce como la oración de fe, que hacen comúnmente los evangelistas o los predicadores que tienen campañas o eventos dentro de las iglesias con fines de salvación evangelísticos, donde al terminar su sermón, los evangelistas empiezan a levantar la mano y decir, ¿quién de aquí no tiene a Jesucristo como su Señor? Y pues por ahí uno levanta la mano, por ahí otro levanta la mano y dice, yo no lo tengo. Ahí donde está, repita conmigo. Y empiezan a hacer esa oración de fe, donde se compone de una confesión pública y por eso les piden que por favor pasen al altar y si no hay cupo, que ahí donde están empiezan a confesar la, la palabra que el evangelista o el predicador o el pastor les va a dirigir. Y en este caso es la oración de fe, donde el nuevo, la persona que está ahí nueva, invitada, empieza a pedirle a Dios que lo perdone, empieza a confesar el nombre de Jesucristo, empieza a pedirle que lo salve, que escriba su nombre en el libro de la vida, y se basan en Romanos capítulo número 10, verso 9 y 10. Vamos al texto para entrar en su contexto. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es el texto que se ha utilizado para formular esa oración en forma de paráfrasis o en diferentes formas de elaborarla. Y funcionó por mucho tiempo. Yo tengo 19 años en Cristo y cuando yo recién llegué a Jesucristo, esa oración yo la hice. Y el predicador me invitó a mí a que yo pasara al frente. Y de hecho yo la volví a mirar en otros eventos, campañas, retiros, confraternidades, campamentos, etcétera, etcétera. Y la gente pasaba o levantaba la mano cuando ya no había campo en el altar y repetía lo que el predicador hacía. Lo que el predicador hacía es tratar de resumir Romanos 19 y hacer que la gente confesara a Jesús delante de todos como una confesión pública, dando a entender que por esa obra o por esa confesión él se salvaba. Hoy se juzga, hoy se critica de una forma desmedida la oración de fe. Se le resta importancia, se le resta valor sin considerar el texto y la historia. Hoy yo te voy a hablar del contexto de lo que, cómo surgió Romanos 10, 9 y 10. Y también Hechos 1, 8, 9, no, 8, Hechos 1, 6, 8 y 9, donde Jesucristo les pide a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén, que esperen allí en el templo, que no salgan y que no prediquen hasta que sean investidos del poder que viene de lo alto. Entonces Jesús dijo que serían testigos, pero todavía no tenían el Espíritu Santo. Las personas cuando hacen esa oración de fe se cree que son nuevos, no están convertidos, no son cristianos, son personas que vienen del mundo o de una religión, de la más popular, la católica, o de alguna secta, o de algún problema con drogas, con vicios, con divorcios, con cárceles, etcétera, etcétera, o simplemente se vieron en la necesidad de aceptar y de buscar de Dios y estando ahí. A mí me funcionó, quiero que sepan los críticos de esta oración, los que ya no saben ni qué decir, ni qué predicar, ni qué enseñar, que nada más están viendo que alguien salga o haga algo para criticarlo, para juzgarlo y para desacreditarlo. A mí me funcionó, cuando yo estuve sin Cristo, a mí me tocó, no hubo campo en el altar y dijeron, si alguien está ahí atrás, levante su mano. Yo la levanté y yo repetí Romanos 10, 9 y 10. Confesé públicamente a Jesús y lo que ocurrió ahí fue una serie de maravillas y milagros. Escúchelo bien, ateo convertido con la capa del cristianismo. Usted que es un lenguón criticón, pero que es un carnudo, que solamente tiene aquí conocimiento, pero que no tiene aquí a Jesucristo. Y aunque parezca mentira o que no es cierto lo que estoy diciendo, hay gente que está convencida pero no está convertida. Y son los que están criticando a los convertidos. Alábale si puedes. Ahí va. Yo estoy atrás. Apenas son mis primeros días que escucho. Tengo 3 días escuchando la palabra de Dios. Llega un hermano de una iglesia independiente. Recuerdo que su iglesia se llamaba La Puerta.
Entonces él predica, invita a la gente cuando termine su mensaje a recibir a Jesucristo como su Señor, como dice Romanos, como Señor y Salvador. Entonces él hace la oración de fe donde nosotros decimos, yo te acepto como mi suficiente y mi único Salvador, me arrepiento, te pido perdón y etcétera, etcétera. La famosa oración de fe. Cuando yo estoy ahí, no hay campo en el altar, entonces él dice, si hay alguien atrás que quiere aceptarlo, ahí lo puede hacer, levante su mano, y yo levanté la mano con otros que estaban ahí junto conmigo. Él repite esta oración, Romanos 10:9, y yo empiezo a cerrar mis ojos y le pido, Señor, entra en mi corazón, yo te recibo, te pido perdón, te confieso públicamente, quiero ser salvo, etcétera, etcétera. Cuando está pasando eso y el predicador me está dirigiendo a mí en esa oración y yo la estoy repitiendo, estoy concentrado, estoy queriendo buscar de Dios, estoy orando, sentí la presencia de Dios. Tuve paz en mi corazón. Era un impío, alcohólico y drogadicto. Y tuve la presencia de Dios con esa sencilla y simple oración que tanto se critica hoy. Y Jesucristo en ese momento, en Romanos 10:9, entró en mi corazón. ¿De qué manera entró en mi corazón? Me quitó las escamas que yo tenía en mis ojos, me abrió el entendimiento. Pude yo, siendo un hombre impío y pecador, conocer que Jesucristo era el Hijo de Dios y mi Salvador. Y por eso, con mucho orgullo, la presencia que yo sentía, esa paz, ese gozo y esas lágrimas que corrían sobre mis mejillas, esa alegría nueva que yo no sabía que era hasta hoy, que sé que es la presencia, me llevó a levantar mis manos y cerrar mis ojos y decirle, Señor Jesús, como decía el predicador, diga conmigo, Señor Jesús, y yo con mucha felicidad dije, Señor Jesús, un día glorioso, un día inolvidable, un día de manifestación, un día de gloria, un día de presencia. Ahí fui salvo, con esa sencilla oración. Y es que el Señor no se vale de retóricas, ni doctrinas, ni dogmas, ni teología para salvar. Se vale de su poder, de su gracia y de lo que Él quiere hacer con la persona que esté ahí, sea letrado, teólogo o un ignorante, pero con la unción y el poder del Espíritu Santo. Y cuando pasa eso, el Señor Jesús entra en mi corazón. ¿Cómo lo sé? Se rompieron las cadenas, se fue el alcoholismo, se fue la drogadicción, se fueron las malas palabras, se fue la idolatría, se fue tantas cosas que yo tenía y me cambió. De un día para otro se fue todo, se rompieron las cadenas, nací de nuevo, confesé a Jesús públicamente sin sentir vergüenza, sin sentir pena. Cuando yo tomaba la Biblia, yo sentía que era algo poderoso, que a estas letras, que este libro emanaba una presencia y una gloria que me hacían a mí tener un respeto tremendo sobre la Biblia, y le agarré mucho cariño y seriedad tanto a la persona del Espíritu Santo y a la presencia de Dios y la palabra. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que muchas de las veces nosotros criticamos por criticar, o porque escuchamos a un teólogo que refutó a otro teólogo y que se discutieron y se pelearon entre ellos mismos, que tal parece que hoy anda de moda todo eso. Entonces, usted quiere pretender ser maduro, o quiere pretender ser sabio, o ser dogmático, o teólogo, y empieza a juzgar a los evangelistas. Pero a pesar de que usted vea errores en los evangelistas, falta de doctrinas y de muchas cosas, Dios los utiliza. Porque quiero decirle que la persona que Dios utilizó para que yo fuera salvo no tenía instituto bíblico, no tenía ningún diploma ni ningún título, pero tenía la presencia de Dios. Y utilizó esa oración que ustedes llaman ridícula y que no tiene ningún efecto. Porque hoy se dice que ya no tiene efecto confesar a Jesús públicamente. Se dice que no sirve de nada, que es una oración que usan los evangélicos, que realmente se tiene que discipular. Pues no, déjeme decirle, no es así. La confesión pública tiene poder, porque en mi vida fue algo que yo experimenté. Yo lo viví. Yo recibí a Jesús con una oración de Romanos 10:9. Y yo lo confesé. Y cuando yo lo confesé, yo sentí que Él estaba trabajando en mi vida. Esa es la obra del Espíritu Santo después de que yo entrego mi vida, me rindo y renuncio al mundo. Entonces, ¿qué hizo Dios en mi vida? Que me dio un corazón nuevo en el cual creyó por justicia y para justicia, y fui salvo. Antes de llegar al bautismo, yo ya era salvo. Lo repito, la oración me funcionó y Dios se manifestó con este texto. Hoy se juzga mucho, se critica porque se desconoce y porque a veces nosotros como predicadores
tenemos la culpa en que se nos critique, se nos juzgue, porque hay gente que realmente solo repite la palabra que uno le dice por repetirla, pero no sabe ni el ABC del cristianismo, no sabe nada, no sabe y no sintió y no experimentó nada. Y es por